buenas. Estamos en un nuevo capítulo de Mentores, Mitos y Mercados, el podcast en el que hablamos siempre de los mercados financieros, tratamos de desmitificar esas creencias que todos creemos pero que no son ciertas y lo hacemos siempre de la mano de un mentor, de un especialista. En esta ocasión tengo aquí a Luis Fer Paniagua. Bienvenido, muchas gracias por venir. Que me hace especial ilusión que hayas venido al podcast porque eres especialista en un subsector financiero del que se suele hablar muy poco, como es el de Forex, es el de los famosos tipos de cambio, con lo cual creo que va a ser súper interesante. ¿Qué te parece si te presentas a la audiencia y de paso nos cuentas alguna anécdota, curiosidad o hobby que pueda sorprendernos? Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Iñaki. Un placer estar aquí contigo y comentar diversas preguntas tú del fascinante submundo del Forex, que la verdad podemos tirarnos rato largo y tendido. Y como anécdota, pues te podría contar cómo yo acabé en este mundo. Todavía no lo sé muy bien, ¿vale? Yo lo que sí sabía, me acuerdo que desde pequeño... ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Bilbao, pero he vivido en Madrid 4 años. Bueno, pues tú sabes que en Madrid, o sea, yo vivía por la zona de Ópera, por el centro, ¿vale? Sí. Y de pequeños el rastro, el mítico rastro Claro. de Madrid, pues obviamente cuando éramos pequeños a mí especialmente ilusión porque yo iba con mi padre y con mi abuelo pues a cambiar cromos, ¿vale? Entonces era como una afición, un deporte para completar las colecciones, porque en el colegio no teníamos suficiente, era un mercado más pequeño, nos teníamos que ir a mercados más amplios, a primario, a emisión, y la verdad es que era un sitio que me sentía muy cómodo, en plan de cambiando cromos, decía, ¿por qué este vale más, este vale menos? Y al final luego te das cuenta que cosas tan básicas como puede ser un cambio de cromos lo puedes aplicar a Cualquier cosa. a tu vida real, que al final es economía de mercado, no es otra cosa que comprar y vender. Totalmente, es como el famoso trueque de toda la vida, que es como han nacido las monedas, pero aplicado pues, a los cromos o lo que sea. Efectivamente, a lo mejor un Messi en aquel momento era un AAA y un jugador podría ser con menos ratio, pero bueno, igualmente difícil. Puede ser de máxima calidad o de menos calidad, pero al final se lo hace. La verdad es que muy interesante. A mí me gustan siempre estas historias que nos acaban llevando a temas de la vida. Yo también en el rastro pasé muchas de mis horas de aquella época, porque yo soy coleccionista de cómics, lo sigo siendo en la actualidad. Y también el tema del regateo, que confieso que no me gusta mucho, pero hay que hacerlo y hay que aprender, que vosotros también regateáis un poco con los tipos, ¿no? Los VIPs que tenéis siempre, a ver, siempre lo intentamos. Lo que pasa es que es como digo yo, al igual que tú has dicho, es un buen símil el de los cómics, es en plan de cuando empezamos en este sector, siempre dicen, no, es que yo veo el precio pantalla X. Entonces tú me tienes que dar este precio. Yo siempre digo, bueno, es que aparte del precio hay que poner algo más. A lo mejor ese cómic es más difícil de conseguir o tu trader es el que tiene, entonces te va a costar un poco más hacerte con ese cómic. Los mercados pasa un poco igual. En la divisa es verdad que, por ponerte en plan una anécdota, o sea, al final, antes, hace tiempo, nadie quería hacer divisa. O sea, acuérdate que en mercados, pues todo esto tuvo una evolución. Primero empezamos con el equity, luego con la renta fija, con los bonos, y al final, dentro del mundo corporate, la divisa era como la última moneda de cambio del mercado. Como la niña fea, ¿no? La que nadie le prestaba demasiada atención de la organización. Efectivamente, porque al final tú ten en cuenta que en el mundo que hago yo, que es corporate, ¿vale? Al final, pues ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Quiere hacer el advisory, el M&A, si no haces lending. Luego la divisa era como que se la daban a los... en plan de, habla con este que te la hace. Luego nos dimos cuenta, con la primera crisis, la subprime, no sé si te acuerdas, en plan de que, claro, nosotros vivíamos mucho de hacer coberturas de tipo interés. Con la primera crisis que se fueron al garete, pues al final dijimos, ¿qué hacemos si no vendemos tipo interés? Pues hay que hacer las divisas, y ahí se creó todo un mercado que se ha ido desarrollando mucho, como conocerás, y a día de hoy, vamos, es infinidad la de casas que abren nuevas, broker, hedge fund, todos los fondos con las divisas, y al final siempre le he dicho que lo último que va a quedar en mercado siempre van a ser las FX, porque al final, para mí no para mal, corrígeme si me equivoco, va a haber varias divisas siempre. Totalmente. Luego hablaremos de esto cuando hablemos de las nuevas divisas, las criptos, si son divisas, si son muy commodities, interesantes. Que eso es muy interesante. Pero me ha hecho gracia esto que comentas, porque es verdad que el tema del Forex, y yo lo he comentado al principio, ¿no? Que no se suele hablar mucho, pero al final, al mismo tiempo, hemos vivido un proceso de globalización en los últimos 20 años enormes. Entonces, incluso aquí en España, cada vez ha habido más empresas que han tenido que producir o vender y comprar en distintos países con distintas divisas. ¿Por qué no se ha popularizado más o no se ha profesionalizado más el tema del FX cuando realmente es muy importante para casi todos los empresarios, ¿no? Hombre, sí. O sea, tú al final ten en cuenta que dentro de la divisa de sector por cliente tenemos que especificar. Por ejemplo, en el mundo corporate está muy extendida la divisa. Todas las empresas, te hago la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que al final aquí depende de muchos factores. Simplemente para no tampoco explayarme mucho con el tema, tú imagínate, las empresas que tienen una posición dominante de mercado hacen el cambio, es una libra, un euro, un dólar. Véase un Apple, un Inditex, ese tipo de mercados. Pero
Empresas pequeñas están muy encima de la divisa. ¿Por qué? Porque al final, si tú facturas, me lo invento, 10 millones, vendes 4 y compras 5 en China, efectivamente, cuando vas con márgenes muy justos, una caída en un 1%, un 2% de la divisa puede hacer que tu margen comercial se resulta un 10%. Por eso, claro, ese tipo de empresas siempre han utilizado mucho las coberturas de divisa. Entonces, se han profesionado, pero no a la velocidad que nos hubiese gustado. Ahora sí que los últimos años sí que ha habido un repunte bestial, sobre todo porque los bancos han dejado no escapar, sino que no han querido cubrir a todos los clientes y al final han aparecido más agentes como puede ser broker, hedge funds, casas de cambio, que la verdad es que nos están inundando el mercado. Al final son las oportunidades, ¿no? Yo siempre digo que la banca tradicional cada vez está más golpeada o más atacada por competidores de todo tipo, ya no solamente los propios bancos tradicionales, sino que los fintech, los neobancos, etcétera. Y yo creo que aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Habéis aprovechado muchos esta especie como de agujero de falta de servicio de calidad para poder entrar y dar verdadero servicio de valor a las corporaciones, ¿no? A las empresas, que es las que más se nutren vuestro negocio. Efectivamente, aquí son tres cosas. Cuando pensás en barreras de entradas para hacer cualquier producto de mercado, ya sea vender equity, fixing con divisas, ¿cuál es el primer coste? El coste de capital. O sea, tú al final necesitabas el balance que tenía un banco, ¿vale? Ellos tenían la tecnología. Tú te pones a desarrollar plataformas de trading, pagos. Antes era impensable, porque era una auténtica locura el dinero que tenías que invertir para poder dar el servicio al cliente. Luego a eso súmale que el negocio de tesorería para ofrecérselo a un cliente te decía, vale, yo te voy a hacer la divisa, pero me tienes que dar lending porque tengo que emitir deuda, tengo que hacer pagos, tienes que financiarme los cobros. Entonces al final era como una bola que se hacía muy cuesta arriba. Gracias a Dios, con el cambio del tiempo, con la tecnología, globalización y demás, ahora acceder a los mercados es mucho más fácil. Cualquier usuario tiene un nivel de información que antes no tenías. Entonces, al final, pues ha dado cabida que entran más agentes, precios, y al final es mejor porque al final el cliente tiene más producto, mejor servicio, como bien dices, y una oferta que antes no tenía, que siempre estaba a decir tienes que operar con este banco o este banco y esto es lo que te va a cobrar. Totalmente. Es un poco esta falsa creencia de, oye, si hay muy poca competencia, mucho mejor para entrar. Y a veces es al revés. Es, oye, mejor que haya competencia, más competidores, más jugadores, más players de mercado, porque eso lo que va a hacer es que crezca el mercado, que crezca todo y va a haber más opciones y más para ganar para todas las partes, ¿no? Yo creo que eso siempre es una creencia un poco equivocada del mercado. Hablando de esto, de creencias financieras, para ti, ¿cuál es este mito financiero o algo que damos todos por hecho los inversores, que es cómo funciona, lo que te dice la teoría, pero que realmente en la práctica, en tu experiencia, no funciona así en la realidad? Pues mira, hay una, más como sus matices, como dices, en plan de que endeudarse es malo. O sea, en mercado siempre se dice que el endeudamiento es malo. Y es una cosa, hay un libro muy famoso, el de Niño rico, niño pobre, que tal esto, que dice en plan, bueno, yo para mí creo que una cosa es endeudamiento y otra cosa es apalancamiento. Creo que para crecer es necesario la deuda. Obviamente, si te endeudas para comprar un coche, es malo. Si te endeudas para comprar una vivienda, es bueno porque es una forma de ahorro. Y eso al final los mercados siempre dicen, joder, siempre me dicen a mí que el endeudamiento es malo. Digo, pues bueno, puede ser malo o no puede ser tan malo. De hecho, yo creo que el progreso humano y las grandes infraestructuras que ha habido a lo largo de la historia son imposibles sin endeudamiento. O sea, tú no puedes crear autopistas o el New Deal americano o cualquiera de estas grandes obras, o lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la propia inteligencia artificial, que es la obra de infraestructura más grande de la historia, si no te endeudas. O sea, lo podrías hacer, pero irías muchísimo más lento porque tendrías que primero ahorrar para luego hacerlo. Y es buena la distinción que has dicho entre endeudamiento y apalancamiento. Una cosa es endeudarte para hacer este tipo de obras y otra cosa es utilizar algún producto, algún derivado porque quiero ganar 10 veces más rápido. Efectivamente, ahí el atajo es lo malo. Sí. Pero además me encanta como el dicho dice, endeudarse es de pobre, apalancarse es de rico. O sea, sí, o sea, al final, y como has dicho, la inteligencia artificial, o sea, que ha venido para quedarse y ya no hay marcha atrás. Y al final te das cuenta que todos los cambios pasan por algo. Y efectivamente, sin endeudamiento no podríamos haber crecido. Eso es innegable. Eso es impepinable. Como es impepinable, como hablamos de que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, yo creo que es esta revolución tecnológica que lejos de ser el bluff que en algún momento parecía o que no iba a ser tanto, está aquí. Y de hecho el invitado anterior te ha dejado una pregunta al respecto, ¿no? Al final hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no está tan claro por dónde va a ir, ¿no? Si va a ser más por el lado de los creadores de infraestructuras, si va a ser más por el lado de los que hacen software, qué tipo de sectores va a haber, qué consecuencias, porque igual de repente empezamos a vivir
en un mundo de empresas unipersonales porque ya no son necesarias las personas porque lo haces con inteligencia. ¿Tú qué visión tienes? ¿Tú por dónde crees que puede ser el sector que más se beneficie o qué implicaciones puede tener, por ejemplo, en el tuyo propio de FX? Pues mira, en el mío propio, ¿vale? Lo que a mí me toca, ¿vale? Nosotros tenemos los analistas que hacen de FX que antes, cuando había una reunión del Banco Central o de la Reserva Federal o cualquier evento económico que requiere que hagas una nota de prensa para ver cómo se van a comportar los mercados, pues efectivamente eran señores muy inteligentes, se enteraban, se veía la conferencia de prensa, veían las preguntas, bla, 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 y te hacían un informe a 3 páginas que a lo mejor te quedabas diciendo, wow. Ahora, esos señores, y lo he visto que me quedé alucinado, usan inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que tú al final la inteligencia artificial hay que saber utilizarla. ¿En qué sentido? Estos señores, o sea, este que tengo yo en mi empresa, dicen, va a hablar Powell, fíjate cuántas veces dice inflación, si guiña un ojo, si no guiñan otros, y le mete unos parámetros que al final te hace una nota de prensa increíble. Luego, obviamente, lo tienes que tocar con tu línea, pero Digerir. al final, o sea, inteligencia artificial yo creo que es como una aplicación que debemos utilizar. O sea, yo hice un experimento, Cizarra Invertir, pues es que no quedan nombres, pero bueno, con un neobanco, por decirlo de una manera, te ofrecía la opción de un robo-advisor, que se han puesto muy de moda, porque al final controlas muchísimo de este tema. Y dije, vale, voy a poner. Y me preguntaba el robo-advisor, ¿qué quieres hacer, Luis? Y digo, vale, aversión al riesgo 500%, quiero perder. Quiero no tener ni para el colegio de mis hijos ni para alimentación. Y la verdad es que tú lo comparas con el benchmark y un año como bueno que ha sido de equity el año pasado, que te da un 14, 15, pues te ha dado un 13. Y dices, wow, dices, no es malo. O sea, al final creo que son aplicaciones porque lo que ha hecho la inteligencia artificial, por lo menos en nuestro sector, es facilitar al inversor de a pie o al ciudadano de pie que no, porque es una pena que, perdón que vaya por otro derrotero, que en el colegio no se estudie economía básica de contabilidad. Entonces, al final, estas pequeñas aplicaciones o inteligencia artificial lo que permiten es que estas personas puedan hacerse desde softwares, o sea, tienes aplicaciones ahora de gasto familiar que alucinas. O sea, en plan dices, oye, este es mi salario, tengo que dedicar esto tal, ¿cuánto me queda disponible? Increíbles. A lo mejor antes lo hacía un señor con un Excel o un macro tal, pero es que ahora simplemente con dictarle tu voz, te hace un esquema de pagos increíble. En plan de cuánto tengo que ahorrar, quiero invertir, demás. Entonces, yo creo que vienen bien porque facilitan al usuario final una experiencia de inversión que antes era innegable, porque no todo el mundo podría tener derecho a un banquero privado y permitirse una advisor porque te dicen, oye, mira, señores, que para recibirle no te digo wealth, te digo que tienes que tener 250.000. Pues mucha gente tiene una economía de guerrilla. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, creo que mucha gente va a poder generar riqueza. Totalmente. Yo de hecho creo que, por hablar un poco ya más de mi tema, que es la banca privada, como bien dices, el miedo que tienen muchos compañeros míos, yo llevo mi propia empresa y soy empresario, pero no dejo de ser banquero y llevo a mis clientes y hablo con muchos colegas que son también banqueros privados, aunque trabajen en instituciones o de cualquier otra manera, y tienen mucho miedo al famoso robo-advisor que lo va a hacer y tal. Yo digo, primero, deja de tener miedo. El robo-advisor lo va a hacer mejor que tú, seguro. Porque simplemente por definición, o sea, no olvida nada, cada vez mejora. O sea, la peor inteligencia artificial que tienes la tienes hoy y solo va a ir a mejor porque funciona en base a datos y en base a uso y en base a la mejora tecnológica. Y segundo, no tienes que tener miedo porque te va a dar tiempo a dedicarlo lo que tú haces más valor. O sea, si yo tengo una máquina que hace mejor la alocación de activos y la elección de dónde tiene que invertir mis clientes, eso es más valor para el cliente, pero también es más valor para mí, porque yo me voy a poder dedicar a las otras cosas que un robot no puede hacer. No puede viajar y hablar con el cliente, no puede atenderle los problemas que tiene, no puede explicarle los temas complejos de una manera que él lo entienda y un largo etcétera. Entonces, al final, es lo que digo siempre, la hoja Excel no acabó con los contables, permitió que fueran muchísimo más eficientes de los que son ahora. Entonces, yo creo que hay que abrazarlo más que tener miedo a esta revolución que viene para quedarse. Yo creo que no hay ninguna duda. Y también añadir que las cosas de dinero siempre te gusta una cara afable al que decirle las cosas. Claro. O sea, que está muy bien que el robot te elija una cartera de bonos high yield o lo que quiera hacer, pero tú quieres hablar con la persona de enfrente, pues los temas de dinero son así. Con lo cual yo estoy completamente contigo, que es complementario y que lo que nos va a hacer es quitar una parte para poder dedicársela más al cliente. Era, pues, siempre que hay progreso pasan estas cosas. Acuérdate antes que había que yo no sabía, me decía mi abuelo, que había aguaceros, que había señores que te llevaban con cubos de agua a casa. Claro. Y cuando vino el canal de Isabel II te dicen, ¿pero qué van a hacer estos señores que se han hombre, pues aquí seguimos viviendo y no pasa nada y sigue yendo el agua por tuberías. Pues esto igual, yo creo. Mira, yo me digo lo mismo. En el año 1800, que fue la primera revolución agraria y agrícola en Estados Unidos, el 90% de la población se dedicaba al campo hasta que empezaron las máquinas.
más cambio que ese en cuanto a número de personas Efectivamente. no va a haber, y ha sido el gran progreso o uno de los grandes progresos de la historia. Entonces yo creo que además lo que va a ser y es absurdo o sea, tratar de evitarlo, ¿no? No puedes ponerle puertas al campo, esto es una cosa que ya está la inteligencia artificial aquí y que lo que tenemos que hacer es intentar aprovecharla de la mejor manera. En tu opinión, si a la inteligencia artificial le preguntara cuál va a ser el mejor activo de 2025, y ya que estamos, que eres un experto, la mejor moneda de comportamiento de 2025, ¿cuál crees que me diría? ¿Cuál es tu opinión? Vale. Yo aquí tengo, o sea, mejor 3 te diría, o sea, me gusta, pero esto es opinión personal, o sea, Sí. no hago disclaimer, o sea, opinión personal. No hay recomendación, ya lo hago yo. Small caps europeos, Sí. y te digo por qué. Principalmente porque ahora mismo entrar en el Nasdaq, tal y como está el dólar, me parece que está bastante caro, ¿vale? Entonces, puede decir que estos activos se pueden comportar muy bien y que, volviendo al activo de la Ibiza, aunque ahora estamos en un periodo de dólar muy fuerte, también debido a guerra de tarifas, Banco Central, luego desarrollamos este tema, Sí. ¿vale? Creo que en un medio plazo el dólar a lo largo podría debilitarse un poco, lo cual me parece un punto importante. Y luego, más al tema local, bienes raíces, tal, porque a mí, no sé a ti, pero me cuesta, o sea, todo el mundo dice que van a subir, que van a subir con todo el mundo, y yo como que siempre estoy mirando casas, voy a comprar, y creo que este año, por mucho que nos empeñemos, no creo que venga una crisis fulminante en el corto plazo, que se van a comportar bastante bien. Sí, yo ahí pienso lo mismo. Yo lo digo porque yo Sí. vivo en Suiza. Yo llevo escuchando 15 años que Suiza va a vive en una bajar y burbuja y, sigue. tal. Y digo lo mismo. Al final esto es un tema tan sencillo como oferta y demanda. Si cada vez hay más gente que quiere ir a vivir a Suiza y a trabajar y está lleno de expatriados que entran y salen, pues obviamente la dinámica del mercado te la tira hacia arriba, te guste o no te guste, haya crisis o no haya crisis, ¿no? Entonces, ahí me gusta. Me ha sorprendido lo de small caps europeas, que has dicho europeas y no americanas. O sea, Sí. ¿tienes confianza en Europa a ese respecto? Creo que sí, creo que se está subestimando europea. O sea, al final, muchos dividendos, te diría que un 60-40 siempre son pro dólar. O sea, Sí. dólar fuerte. Sí. Es verdad que al final, como activo refugio, funciona fenomenal. Cada vez que hay un evento geopolítico, todo el mundo compra dólar. Al final, obviamente, dejando de tipo de interés al lado, que efectivamente, mientras tengas el activo por encima del 3% y medio, 4%, con perspectivas, pues al final dices, ¿para qué voy a mover esos activos denominados en dólar en euros? Que es Impepinable, sí. impepinable. Pero creo que se está subestimando porque es verdad que las últimas cifras, tanto de PMI, no han salido malas, ¿vale? Creo que podemos mejorar. Y yo al final también es, por defecto profesional, yo al final tengo en cuenta que mi cliente es corporates, Claro. es español. Entonces al final es lo que digo yo, al final las empresas son los que están en economía real. Tú al final, tú hablas con cualquier empresa, me da igual que venda camiones, viajes, azúcar, tal, y al final el tío es el que mejor tiene pulso, porque al final sabe si la gente que compra, si compra viajes, obviamente los bienes de primera necesidad los va a seguir comprando porque no queda otra. Entonces al final estas empresas están funcionando bien y creo que al final se le está subestimando, no están teniendo comportamiento tan bueno que están teniendo las americanas, con lo cual si hay un ajuste deberían Hacia el alta. hacia el alza. Yo en ese punto, en el tema de las small caps, sí que es verdad que te lo compro. Yo soy bastante anti, no digo europeísta, sino unión europeísta, porque me parece que la burocracia bruselense es como una especie de cáncer horrible. Pero es verdad que algo que yo suelo criticar mucho a España, que es que por las trabas regulatorias, la propia concepto social que se tiene, etcétera, es un país de pymes que aquí en España se toma como algo bueno cuando yo creo que es algo malo, debería haber empresas más grandes, pero viéndolo por el vaso medio lleno, es verdad que hay mucho negocio en las pymes. O sea, hay mucha gente que hace unas empresas alucinantes de un tamaño medio y que ganan un dineral increíble y que lo están haciendo fenomenal. O sea, que hay una oportunidad. Y mira todos los private equities que se están sentando, increíble. Todos los fondos que están habiendo de small mid caps europeas, porque al final es verdad que el tejido de small mid cap en España es pequeño, pero vete a países como Francia, Alemania y alucinas la cantidad de empresas que facturan entre 50 y 200 millones con unas cifras buenísimas y hay mucho dinero. Sí. Yo dudo más que sea el tema por la tecnología, que hay mucha gente que piensa que aquí iba a haber un revival. Eso lo veo un poco más difícil teniendo en cuenta pues lo que hablábamos antes de las condiciones, cómo es el europeo, cómo es Bruselas. Pero en cuanto a lo que es a negocio industrial, ahí sí que creo que hay muy buenas oportunidades y puede ser. ¿Tu concepción más positiva de Europa en ese sentido tiene que ver por lo que comentabas antes de la guerra de tarifas, que es esta guerra que no se sabe si va a ser, no va a ser, si Donald Trump lo está utilizando de una manera de negociación, tal? ¿Cuál es tu visión? Porque yo creo que este es uno de los grandes temas de 2025. O sea, al final, en lo que a mi negocio respecta, las divisas son la guerra de tarifas y obviamente la guerra de bancos centrales, que luego si quieres la comentamos detenidamente. En cuanto a las tarifas, efectivamente, Trump está echando un pulso a lo bestia, a todo el planeta, y ha dicho America Great Again como es su lema y está
no gobernando, o sea, en plan, poniendo diciendo que no haces esto, tarifa, tarifa. Entonces, eso, efectivamente, en un corto plazo, se está viendo, cada vez que dice la palabra tarifa, hay un movimiento de 50 pipos en eurodólar, cosa que antes era impensable. Tú ten en cuenta que una divisa, como es una major, un eurodólar, un eurolibra, un cable, tiene una volatilidad media anual de un 6-7%. Es normal que siempre se muevan esos baremos, ¿vale? Sí. El eurodólar, ¿vale? Desde, bueno, la libra dólar, tal, pero vamos a centrarnos en el eurodólar. Está moviéndose una figura de media, o sea, ayer, o sea, cerró por debajo de 1,04 fin de semana. Hoy está 1,05 otra vez. Sí, que es muchísimo para lo Es que es. muchísimo. Entonces, hay muy buenas oportunidades y creo que la guerra de tarifas le está beneficiando al dólar, que está cada vez tirando más. Es verdad que nos va a costar romper 1,06, pero creo que si al final empieza a aplicar tarifas, al final esto va a ser más inflación. Lo miramos por donde lo mires, porque al final el productor final va a decir, ya ha pasado otras veces, cuando nos suben los precios, acuérdate la primera guerra cuando empezó con los productos españoles, con la aceituna de mesa, aceite tal, al final lo pagamos tú y yo, que el aceite son 22, y si Correcto. lo compras en Suiza, pues te subirá a 35. Sí, sí. Entonces, al final, eso a la larga tiene que ser dólar débil. Lo que pasa es que en el corto plazo está haciendo que el dólar tire fuerte y lo está haciendo como refugio. Pero creo que en el medio plazo debería corregir. Por eso era también mi apuesta de que luego a final de año el euro consiga repuntar. Todo esto también hay que meterle luego los diferentes tipos de interés, bajadas de tipos, en fin. Este año nos vamos a divertir mucho. Yo creo que este año, yo lo decía en enero en mi primer análisis de mercado, digo, mira, no sé si comprar la tesis que el mercado tiene tendencia, el mercado de renta variable, y todavía a pesar de 2 años consecutivos subiendo más del 20 nos queda, o compro la contratesis de que al final la recesión tiene que llegar y que a Donald Trump se le va a ir la mano y se va a equivocar con la guerra de tarifas. No sé cuál de las dos es la acertada. Yo soy más positivo a final de año que negativo en cuanto a renta variable, pero siempre lo digo, con poca convicción. Es una creencia mía con poca convicción. Lo que estoy 100% seguro es que va a haber mucho más movimiento, mucha más volatilidad. Mucho. Y yo lo veo como algo positivo. Porque y la volatilidad es buena, es muy buena, porque al final se abre la ventana. Acuérdate, este año nosotros hemos empezado ya con la renta variable, ahora porque ha corregido un poco, pero acuérdate cómo ha empezado. Claro, la gente dice, ¿qué hago? ¿Cómo me soluciono? Sigo comprando equity. Claro. Y sigue subiendo a principio de año. Y efectivamente la volatilidad es buena, hay que tener cuidado porque como te empecines en una posición, sobre todo en lo nuestro, que vemos sustos a continuo, pero yo creo que este año va a ser bueno. O sea, creo que vamos a tener oportunidad para entrar y para salir. Y si te das cuenta, desde la corrección última que ha habido del dólar, sí, está habiendo volatilidad diaria porque la gente está entrando y saliendo mucho y está posicionando, pero todavía no se han posicionado los hedge fund grandes. Claro. Y seguimos en un rango entre el máximo que ha habido 1,10, 1,03, 1,02 llegó aproximadamente. O sea, que al final estamos contenidos. Lo que pasa, claro, ahora mismo es, como digo yo, este año es a movimiento de Twitter del amigo Trump. O sea, cada vez que habla sube el pan. Mira, te voy a decir una cosa. Esto es de ayer mismo, que es increíble. Que esto, por cierto, es una cosa asombrosa, ¿no? Porque todo el mundo sabía, o estaba en las quinielas, que dentro de los activos de la Reserva Federal de Estados Unidos iba a empezar a meter criptos, y eso es lo que anunció ayer. Pero lo que me parece un poco sorprendente es que diga exactamente, o sea, quiero decir, dijo exactamente qué criptos iban a hacer, que no hace falta que lo especificara porque obviamente iban a ser las grandes. Pero no sé hasta qué punto eso no es front-running en el sentido de, oye, está adelantando, está utilizando información privilegiada aunque la esté haciendo pública, y no hay más que ver como en su primer tweet se olvidó de Bitcoin y Ethereum, que se quedaron rezagadas, y en cuanto lo aclaró dijeron, por supuesto, aparte de Ripple, Cardano, y subieron un 10%, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que igual tenemos que es muy difícil de prever es, oye, ¿cómo va a utilizar las redes sociales este hombre y hasta qué punto su incontinencia verbal va a afectar a los mercados? Que creo que mucho. Bueno, es que, o sea, yo tampoco soy un experto ni mucho menos en mundo cripto, pero es que acuérdate que hay una parte, o sea, sin dejar el blockchain detrás, que luego entramos en detalle que esto es una buena tecnología y todo lo que hay detrás y que al final ha venido para quedar, sí que es otro activo perfectamente muy líquido igual. Tiene la divisa, esta que era la de Trump, que se podía a través de Solana, tal, el día que salió, ¡pum!, subió un 35%. O otra que se llamaba Pepe Claus, no sé qué, que me lo contó un amigo que sí que está puesto en el tema, y que el día de Navidad subió un 50%. O sea, al final es verdad que hay muchas divisas que, claro, tienes que saber discernir, porque a mí el tema cripto sí que me interesa mucho. Al final es oye, te guste o no, es una cosa que ya está metida en nuestra sociedad, es la tecnología que hay de blockchain detrás, me parece que es buenísima. Obviamente, un inversor como nosotros siempre nos gusta estar algo de regulación, pero bueno, al final es un activo líquido que es muy poco probable, por lo menos un Bitcoin, un Solana, tal, que pierda valor o que caiga, que haya correcciones, porque al final sí que hay momentos de entrada en que sube un montón, luego, pues como cualquier activo de mercado, siempre hay una limpia y siempre cuando hay una noticia, ¿quién es el que pierde? El que vende. Si tú lo dejas, luego recupera poco a poco su valor.
Pero vamos, desde luego que es, y volviendo al tema de Trump, creo que cada vez que habla, efectivamente, pasa Sube el algo. pan. Es acojonante. Totalmente. En el caso de las criptos, que yo soy un apasionado y un gran seguidor, a mí me molestan dos cosas. Primero, que estamos al inicio de la tecnología, porque aunque tenga 14 Sí. años Bitcoin, realmente el desarrollo está iniciando ahora. Y siempre pasa a los inicios de las grandes regulaciones que hay lo que se llama una exuberancia irracional. Los mercados reaccionan de una manera muy loca y además cuando estás explorando algo, pues esa exploración te lleva a caminos sin salidas e incluso a equivocaciones. Entonces, yo compro la tesis de que el 99% de las criptos actuales son negocios que no son ni negocios, que van a desaparecer. Pero es que con la irrupción de Internet pasó lo mismo. Las grandes empresas que nacieron al principio también cayeron un montón. Aquí en España tenemos la mítica Terra, que todo el mundo Las se ha .com, olvidado y tal. lo que pasa en las .com. Las .com desaparecieron, crecieron, pero eso no invalidaba, si quieres, la tecnología que hay detrás, que era Internet. Ahora pasa lo mismo, que haya meme coins, es decir, monedas virtuales que no valen nada, como Trump, salió otra con Melania, que era su mujer, que... Bueno, a mí me parece que es como la mala fama, ¿no? Es, oye, alguien utiliza de manera equivocada la tecnología y eso hace darle alas a todos los detractores porque les da como razones. ¿Ves cómo no tienes que invertir en criptos por la tontería? Y no, hay cosas mucho más de fondo. Por ejemplo, la gran pregunta. ¿Para ti Bitcoin es una moneda? ¿Es una commodity? ¿No es ninguna de las dos cosas? O sea, ¿compite con tu propio negocio o todavía no? Mira, yo te iba a poner un símil, mi socio decía, porque al final dices, claro, yo no entiendo Bitcoin tal, y dice Luis, dice, yo he comprado Bitcoin un poco, mi cartera, porque no quiero ser ni el que no gane ni el que pierda todo. Es decir, al final hay que verlo como un activo, ¿verdad? Es un valor. O sea, volviendo a lo que has dicho de Internet, cuando creció, sí. ¿Qué es sensación? Es una red que nos permitió comunicarnos con todo el mundo, ¿vale? Sí. Yo como veo las Bitcoin, obviamente las cripto, es la blockchain, la tecnología que está atrás, y es como poder valorar cosas que antes no podíamos valorar. Es decir, es como crear tu propio wallet. Entonces, al final, es una divisa más que yo lo definiría como valor. O sea, es propio valor. O sea, al final... Un activo. Un activo. Es que es un activo y que se va a quedar, ya te digo yo, que se lo va a quedar. O sea, todos los bancos de inversión, ya sabes, tienen fondos de cripto. Cada vez hay más gente que yo conozco del sector que se está creando un fondo, se están creando wallet, y yo al final una parte sí que voy a tener en criptos de mi cartera, una parte pequeña. Sobre todo porque dices tú, te da un poco de miedo porque todavía, pese a que lleva 15 años, creo que estamos en una fase embrionaria. Totalmente. Todavía. O sea, la tecnología que hay detrás, la verdad es que es verdad que es complejo. O sea, el mundo es complejo. O sea, al final, yo que me encanta, igual que todo el mundo cripto y hablas con mucha gente, cada vez aprendes cosas nuevas, evoluciona de una manera y dices, ¿pero qué hay detrás de esta divisa? No, esta divisa es que representa préstamos y es... Yo creo que uno de los cambios que hay que hacer es dejar de verlas como divisas. En el sentido de que es verdad que Bitcoin, si quieres el oro 2.0, que es lo que más se podría parecer a una divisa, o si quieres a una tecnología monetaria, como lo hablo, como siempre lo comento, la tecnología monetaria, pues empezaron con los trueques, que hemos hablado al inicio, luego se empezó a utilizar conchas, trozos de madera, cobre, se llegó al oro porque tiene unas propiedades que la hacen ser aptas para una moneda, para ser una moneda, y ahora tienes el Bitcoin, que es como un oro digital y probablemente habrá otros. Pero todo el resto de falsas monedas realmente son negocios. O sea, Ethereum, Solana no es una... O sea, la gente dice, no, pero es que yo utilizo Ethereum para pagar. Digo, ya, también podrías pagarme en acciones de Apple, si quieres, o en tu casa, o con un cuadro de Van Gogh. Pero eso no significa que el cuadro de Van Gogh, mi casa o las acciones de Apple sean... Porque no tienes que transformarlo a dinero. Claro. Tú transformas el trabajo y te pagan con la divisa. Claro, exactamente. Que de hecho... Para mí eso es una de las cosas que hizo Trump muy bien al inicio. Se dio cuenta que no era un tema de moneda fiat, las monedas tradicionales, euro, dólar y tal, o monedas digitales, sino que eran las dos. Porque al final, mientras sigamos transformando Bitcoin, Ethereum en moneda fiat, en dólares y euros para comprar cosas, que sea fuerte Bitcoin, Ethereum, etcétera, va a seguir dando valor y va a seguir dando fortaleza a las monedas tradicionales. Y yo creo que en eso basa un poco su idea o su movimiento de reforzar el Tesoro americano, el Fondo de Reservas, con estas monedas en esta visión, que va en contra de todo el mundo. O sea, es el único que no va a sacar su CBDC, su moneda digital, que yo creo que es un buen movimiento, y eso creo que también va a crear una diferencia a nivel mundial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que va a ser una diferencia entre lo que hace y lo que hace ellos, que se está unida a esta diferencia que antes la hemos medio mencionado y que no debemos dejar por alto, que es las diferentes perspectivas y visiones que están teniendo los bancos centrales, ¿no? Aquí en Europa seguimos bajando tasas, parece claro que la siguiente reunión lo va a hacer. La Reserva Federal ya
no ha parado, pero ha dejado en los últimos tiempos. Además, no está muy contento ni Donald Trump con Powell, ni Powell con Donald Trump. Esa relación no es, no es de amistad. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Crees que al final la Reserva Federal tendrá que bajar tasas? ¿Se va a mantener? ¿Va a crear eso también otro gran tema en 2025 en cómo se van? Porque durante varios años hemos visto que los bancos centrales iban de la mano, ¿no? Tanto arriba para abajo. Y ahora parece que no. ¿Cuál es tu visión ahí? Sí, más que de la mano, al final, siempre lo digo, o sea, Lagarde en nuestro caso, nuestra presidenta del Banco Central, siempre vamos a rebufo de lo que hagan los americanos. Dependencia, o sea, al final parece, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final es el principal driver este año en cuanto a la posicionamiento en las distintas divisas, ¿vale? Con los últimos datos ya hemos descontado directamente que la siguiente sí puede haber es en diciembre. Ahora tenemos que seguir viendo datos, ¿no? Pienso que se puede adelantar. A ver, el mercado laboral, como bien sabes, está fuerte, robusto, está haciendo, la inflación está controlada, parece que no tiene ninguna prisa. O sea, es decir, ¿qué es lo que podría hacer que de diciembre se adelantase? Pues un milagro, o que los datos nos dijesen en plan que de repente vemos la inflación y se han disparado por cualquier cosa, porque al final, tanto producciones industriales, los PMI, SM, es mercado americano y es muy robusto. No parece que hay un susto. Europa parece que sí que vamos a tener que bajar los tipos, con lo cual, pues las apuestas son efectivamente una de un cuarto en Estados Unidos y medio 75 puntos básicos de Europa. Puede cambiar, creo que nos puede sorprender, que es, al final los posicionamientos de divisa te puede venir por un lado o por el otro. Es decir, nosotros la apuesta ahora es que sorprenda a Banco Central Europeo diciendo que no baja, que lo que puede hacer que el euro repunte. Claro. Que eso es lo que te decía que es no mi esperanza, porque al final nosotros nos posicionamos en función de cómo esté el mercado. Exacto. Pero sí que vemos que con los últimos datos que está en Europa, que están viendo un poco mejor y la inflación un poco más controlada, tanto al final de Alemania y Francia, que son los principales países que tienen peso en la Unión, eso es lo que nos hace pensar que a lo mejor no bajan 3 sino 2 y puede hacer que el euro vuelva a hacer un poco alcista a final de año. Pero eso, en mi opinión, hasta junio no va a cambiar nada. O sea, ¿y tú crees que esto que también es de esta semana, de esta actualidad, la bronca que han tenido Donald Trump con Zelensky en la Casa Blanca, que es un poco esperpéntico todo, sí, desde luego. Y que también a mí me sorprende la respuesta europea, que no queda muy claro si quieren seguir en una guerra que no sé muy bien por qué quieren o sin contar con Estados Unidos? ¿Tú crees que eso es un factor de verdad? O sea, que Europa va a ir hasta las últimas consecuencias, va a empezar a gastar una millonada de dinero en una guerra o sea, me parece un poco loco, ¿no? Pero ¿eso lo planteáis o es algo que no os fijáis tanto? Nosotros pensamos que al final Europa tendrá que dorar la pila a Estados Unidos, porque sin Estados Unidos estamos muertos. O sea, al final es el único aliado que tenemos que puede hacer presión frente a Putin. Las cosas como son. Al final es lo que se habla siempre, es la eterna guerra del 2%. O sea, los países que no gastan, al final se supone que vivimos en el momento más civilizado de la historia, pero el menos evolucionado, por decirlo de alguna manera, porque estamos a resca. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que como tensemos la cuerda y nos quedemos solos, no somos competencia. Obviamente, ha sido esperpéntico. Trump podría haberlo dicho de otra manera, porque es en plan de, tú no dices al que está enfrente, oye, que me ha costado tu comida 50.000 delante, poco educación. Pero bueno, ya es que se ha visto que este hombre le da igual tener amigos, enemigos, a él. Yo creo que al final está al final de su vida y ya es mayor, entonces ya al final dice, para lo que me queda, voy a decir las cosas como soy, voy a intentar hacer, pues como la medida que dijo de las pajitas, ¿no viste? Sí, Es brutal. A mí me encanta una frase de Henry Kissinger, el secretario de Estado que fue durante 40 años secretario de Estado, que decía, es muy malo ser enemigo de Estados Unidos, es letal ser su aliado. Y lo decía un poco por esto, ¿no? Al final a Estados Unidos lo único que le interesa es como, si quieres, el estereotipo del mal empresario, ¿no? Que solo le importa el beneficio, tal, pues en algunos aspectos sí que parece eso, ¿no? Que solo le importa ganar a cualquier precio. Yo creo que el símil bueno ahí es cuando eres interproveedor de un supercliente. Véase un Walmart. Cuando eres el que le vende todo el pan de molde a Walmart y te invierte en ti un montón de dinero y tal, estás cogido por donde lo quieras ver, porque dices, vale, yo facturo 500 kilos porque vendo a esta compañía 1000. Pero en el momento que me dice, oye, mira, que es que no te voy a dejar de comprar o que te hago tal, tu compañía se va al garete. Pues nos pasa lo mismo con Estados Unidos. Al final son los que nos rescatan siempre cuando hay un problema de este tipo, porque son los únicos que llevan gastando históricamente billones en la guerra, que también porque les renta. Es otro correcto. Tema. Pero al final ahora, cuando hay un conflicto de verdad, si perdemos su apoyo, estamos fastidiados. Y ahora me parece también un poco pantomima Europa que como que se haya picado ese manera. Yo entiendo que tenga que contar contigo, pero es en plan,
son dos versiones. Por un lado, efectivamente, dice, he puesto 350.000 billones cuando vosotros no habéis puesto nada. Entonces, al final, por una parte, tiene razón de que quiere recuperar. Los otros no pueden pillar la pataleta porque solo han intervenido cuando Trump se ha metido ahí a mano. O sea, hemos tenido tiempo para poder hablar con Rusia. Obviamente que las relaciones tal y no se ha hecho. Ahora bien, creo que por el bien de todos, efectivamente, tenemos que llegar a un entendimiento porque al final, como digo yo, siempre que hay algún evento de estos, quien va a sufrir vamos a ser tú y yo, con lo cual el consumidor final. Bueno, y los pobres ucranianos y que han que nadie se su acuerda, vida, que nadie se acuerda de ellos, que es yo siempre lo acojonante. pienso, todos los ucranianos que han tenido que irse, que ya su vida, pase lo que pase, aunque mañana acabara la guerra, sí, ya todos nunca estos países que ha habido mismo. refugiados, una pena. Es un poco, tú eres más joven que yo, no te acordarás, pero es un poco lo que yo viví en los 90 con la guerra de Yugoslavia, que duró una década. Esa es la guerra de mi generación y que pasaba lo mismo. Eran dos bloques ideológicos, Rusia, Europa y demás, y al final quien tuvo que venir a resolver la papeleta, como siempre, es Estados Unidos. Y claro, yo eso también se lo compro a ellos. Si yo pongo los muertos, yo pongo el dinero, pues hombre, yo pongo la solución también, ¿no? Porque al final eso, que vienes a mi casa... Llamar a papá para reconstruir. Claro, como pasó ya de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, al final es un juego de trileros, es un juego muy triste porque lo que está en juicio son vidas humanas. Y parece que eso es como lo último, lo menos importante, ¿no? Se preocupa más de, no, es que tiene que quedar bien Rusia, pero también tiene que quedar bien Ucrania, pero también tiene que quedar bien... Y es un poco lamentable. Tú que has vivido, porque estás aquí en Madrid, pero hablábamos antes fuera de cámaras, que estás viviendo entre Dubái, Inglaterra y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia profesional tuya y cómo ven todos estos temas desde fuera? A mí es una cosa que me preguntan siempre viviendo en Suiza. Yo siempre digo lo mismo. Mira, a los suizos les da igual absolutamente todo. Ellos van a lo suyo. Tú, en estos dos países que son tan diferentes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, la verdad es que yo, ahora que estoy viviendo en Dubái, la verdad es que como experiencia ha sido muy enriquecedora. La verdad es que lo que más nos damos cuenta es de cómo se ve un país que es de nueva creación, porque todo el mundo dice, no, es que países como Dubái, en plan, son esclavistas, no sé qué, y yo hablo con mi compañero y dice, mira, ese es el problema que tenemos, que Europa, Estados Unidos, tenemos leyes que van desde el 1300, 1400 y son leyes absurdas que nos han llevado hasta donde estamos, que vemos que a día de hoy tenemos que pagar cosas que son absurdas, que nos dan, mientras que Dubái es en plan de, hacemos esto de cero, oye, damos ayudas para la inversión, ahí establecerte como empresa, como sociedad de inversión es mucho más sencillo que en Europa, ni no te digo que en Estados Unidos el tema de regulación, y ahí la gente va a hacer negocios, la verdad es que nosotros encantados, al final es verdad que Dubái en concreto para nuestro negocio nos viene muy bien porque al final era una colonia de UK, de Reino Unido, entonces al final la normativa bancaria y demás se rige con UK, luego al final para cubrir tanto mercado europeo como asiático es perfecto porque es la puerta y luego al final tanto de tramo horario pues hombre, son 6 horas de vuelo y luego son 2-3 horas de diferencia en función del horario de verano e invierno, con lo cual para nosotros encantado. La gente va a su bola. O sea, va es un suyo, país, ¿no? sí, pasa un poco, yo creo que al final, no sé si estarás conmigo, la zona le pasa un poco a Suiza, Londres, la zona de mercados financieros internacionales, los mercados, ahí la gente va a lo que va, o sea, a su trabajo, a levantar su negocio, a producir, a intentar ganarse el pan de una manera digna, hacer un bolsón y poder volverte a tu país. Y al final, para eso Dubái yo creo que es perfecto. No conozco ningún país ahora que esté invirtiendo lo que está invirtiendo, las facilidades que te da con cualquier otro país. Aquí al final parece que tenemos que pedir permiso para trabajar, que es la pena. Totalmente. Yo, de hecho, cuando he ido a Dubái poco, pero ha sido recientemente, y me quedé muy impresionado porque reconozco en este provincianismo que a veces tenemos y con ideas autoconcebidas y piensas, oye, en mundo árabe, con todos los problemas que tal, y vas con la idea de, bueno, aquí esto va a ser una cosa que voy a sentirme muy incómodo y demás, y nada que ver. Primero porque hay 80% de expatriados. Totalmente. Y segundo por lo que has dicho tú, que se nota que es un país que va a lo que va. O sea, va a levantarlo, a generar negocio, a crear un centro financiero importante. Y no sé si estás tú conmigo, creo que puede llegar a ser lo que Singapur nunca fue. O sea, que no se me malinterpreta. Singapur es un centro financiero muy importante, pero se ha quedado... Parecía que iba a ser como una competencia de Estados Unidos, Londres y Suiza, y se ha quedado con la parte de Asia, que no es pequeña, pero por diferencias horarias, culturales y demás, nunca llegó a ser esa gran alternativa. Yo creo que Dubái sí que puede llegar a ser. Ahí has dicho un punto que es la clave, es la diferencia horaria. O sea, tú ten en cuenta que al final Dubái, que está en Middle East, es que es la puerta perfecta, o sea, entre Asia e Europa. Obviamente para el mercado estadounidense es más complicado porque al final son más horas de diferencia, pero nosotros ahí se han ido muchos traders, hedge funds han ido todos y al final lo van a conseguir porque al final están dando unas facilidades para la inversión y al final ya sabes cómo es esto. Lo que la gente dice que es malo para el negocio, en verdad es bueno para el negocio. Crear empresas, puestos de trabajo, pues creas riqueza, colegios, hospitales, restaurantes,
¿qué es lo que está pasando en Dubái? Dubái efectivamente antes tenía... Yo no teníamos un poco el estigma, lo que dices tú, de país árabe, que a ver si va a ser más complejo tal. Al final, yo creo que esto es muy sencillo. Si tengo algún amigo emirati y dicen, oye, al final los países se van abriendo. O sea, claro. A lo mejor, salvando las distancias, pero nosotros, por ejemplo, en España hace tiempo, pues teníamos un componente religioso mucho más fuerte. Antes el divorcio era un drama, tal. Correcto. Y a medida que va evolucionando la sociedad, pues aunque seguimos siendo un país católico tal, te vas abriendo. Antiguamente en árabe pasa igual. Ahora, por ejemplo, países vecinos como pueden ser Arabia Saudí se están abriendo, que son a lo mejor un poco más cerrados al exterior. Y ya están queriendo buscar inversión extranjera porque están viendo el modelo Dubái como un éxito de, oye, estamos teniendo inflación. ¿Sabes? La gente, por ejemplo, se pensaba que Dubái era petróleo, cuando el que tiene petróleo es Abu Dhabi. Correcto. O sea, Dubái, el 60% del PIB se genera ya por turismo y por inversiones. O sea, que al final te da cuenta lo que cuando uno hace las cosas bien, qué es lo que pasa. Totalmente. Y cuando te das cuenta lo que es imponer la practicidad antes de las ideas, ¿no? Porque ellos obviamente siguen siendo árabes y siguen teniendo sus creencias, pero dicen, oye, eso lo dejamos para puertas para adentro, que quizás en el Islam es lo que más cuesta porque es, a diferencia de otras religiones, engloba más temas de organización social, política y demás, pero creo que ellos han sabido hacerlo muy bien, decir, oye, esto, la gente que venga a hacer lo que quiera, dentro de un orden, por supuesto, respetando todo, pero aquí puedes salir de fiesta, puedes beber alcohol si quieres, puedes hacer lo que sea, porque ellos lo que quieren es lo práctico, es crecer, hacer que esto sea más grande y que crezca. Yo me quedé impresionado, por ejemplo, con el tema del real estate. Estuve investigando un poco, me daba un poco de miedo que pudiera ser una burbuja estilo Panamá, que lo conozco más, pero te das cuenta que no, que está todo ocupado y que no para de crecer y que no para de llegar inversión continuamente. Es que, mira, nosotros donde estamos, que es el DIFC, que es un fondo financiero, yo siempre me meto en plan de, y vas viendo las empresas de nueva creación que hay. O sea, al final todos los, pues cualquier banco de inversión, hedge fund, fondo, sociedad de valores, o sea, todos están dentro del DIFC, que es como la Citi. Y no se iban ya por 10.700 y pico empresas. O sea, que es una locura. Es una locura. O sea, 10.000, claro, salvando las distancias, que a lo mejor puede ser un fondo que son 15 trabajadores o un Citadel. ¿Sabes? Que al final es increíble. Y lo del real estate no para de crecer, pero porque va a seguir creciendo más. Y va a seguir creciendo más porque al final, cuanto más desregularizas, más facilidades para la inversión, pues al final mucha gente se mueve. Y lo que dices tú, lo que antes la gente veía con aversión de, uy, igual las creencias, la cultura, se dan cuenta que no, que es un país normal, que funciona, que te puedes ir con tus hijos estupendamente, buenos colegios, buenos hospitales. Pues oye. Ya está. Yo lo veo así. De hecho, cuando hablo de este tipo de temas de Dubái, yo lo pongo a la altura de, oye, igual este es el Miami de hace 20 años, o incluso el Madrid de hace 10 o 15 antes de que llegaran todos los inversores extranjeros, porque creo que no va a parar el flujo y al final esto es un tema, yo muchas veces lo digo, no es un tema de si te gusta o no te gusta, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, es un tema de flujo de dinero. O sea, lo que dicen los mercados, sigue el dinero, follow the money, ¿no? Entonces, si tú ves un reguero de dinero tan grande que está entrando sin parar, da igual que los precios se hayan subido mucho de las casas, da igual que te parezca, oye, esto tiene pinta de burbuja. Si sigue habiendo uso y sigue habiendo demanda, que es lo que yo veo en Zúrich, que igual yo llevo 14 años escuchando que Zúrich está en una burbuja, oye, si eres un oasis dentro de Europa, como suelo comentar que es Suiza, y la gente quiere seguir viniendo a vivir aquí y sigue habiendo mucho movimiento y al final el espacio es el que es, pues los precios solo pueden ajustarse al alza, no hay ninguna otra manera. Y eso es lo que yo veo en Dubái y sí que me parece que puede llegar a ser un jugador de mercado como centro financiero bastante importante, ¿no? Lo tiene un poco todo, ¿no? Yo creo que lo va a ser. O sea, ya lo está siendo, es lo que te digo. Ya no conozco ninguna institución financiera de primer nivel que no esté radicada en Dubái. Obviamente hay que seguir puliendo cosas, como todo en esta vida, pero al final la dirección es clara y al final lo bueno que ahí cambia la ley muy rápido. Entonces al final, si hay dinero, hay inversión y tal, lo van a mover las fichas para que quepa en su sistema. Para hacerlo, para que entre. Lo único malo que es decir, es que a partir de mayo no puedes estar porque los 50 grados, eso no se puede hacer. Puedes estar en la oficina muy bien con el aire acondicionado, pero eso es lo único pega por decir, ¿qué hago? Pero vamos, que lo que han construido, que era un trozo de desierto, me parece
increíble, o sea, increíble. Es impresionante. Para mí es Las Vegas, que es mucho más pequeño, pero que también es Sí, un pero ahí sí que es desierto ocio. total. Eso sí que es ocio total, que no hay nada. Ahí sí que puedes disparar con una 47 tal, Eso pero... es, que estás ahí, y pero, convenciones de empresas. pero esto es vida, o sea, te quiero decir, Sí, sí. esto es empresas, esto es familias, estos son Pero colegios. es que han hecho campos de golf. Ah, es O sea, una es que locura. si dices, ¿cómo puedes hacer un Mitad campo del de desierto. golf? Sí, sí, pues eso te digo. Y está estupendo, cuidado, el campo. Oye, comentabas antes que en España no tenemos esta visión tan práctica y quería tirar de ese hilo porque tú has trabajado también en empresas españolas, Sí. has trabajado en empresas Sí, bueno. extranjeras. ¿Qué diferencias has visto entre trabajar para empresas españolas y para empresas extranjeras? ¿Has notado alguna diferencia entre cultura, forma de entender el negocio? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? A ver, lo que a mí respecta, no puedo hacer los típicos chascarrillos de las 2 horas de comida o política y tal, porque al final yo siempre he trabajado en mercados. Claro. ¿Vale? Entonces tú ya sabes que al final en mercados es como digo yo, como un horario muy militar. Tú entras a las 8, comes en la mesa una hora, o sea, que te das cliente o algo, y luego a las 5:30, 6 plegas sala. Fuera. Eso sí, ¿qué es lo que he visto? Porque al final yo he estado en bancos, tanto extranjeros como españoles, siempre en tesorerías, y obviamente nuestra forma de entender el negocio es mucho distinta, es muy diferente a que lo compren ellos. O sea, al final es dinero, 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 hacer, producir, demás, están más obsesionados. Nosotros al final pienso que el nivel de España es muy bueno, tenemos profesionales de primer nivel, lo que era antiguamente es la coletilla. Tú, como dices tú, que eres un poco más mayor que yo, en plan de que te ibas a Londres o te ibas a Nueva York y volvías aquí de sheriff a un baby a Santander. Eso se ha acabado ya, porque aquí tienes en plan tíos buenos de Money, de cualquier profesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que veo la principal diferencia? Que aquí las oportunidades son mucho menores que lo que hay fuera. O sea, en mi negocio, por ejemplo, al final sí, puedes estar en una mesa de tesorería, pero no es lo mismo estar en una mesa, aunque te vayas a un Santander, que sea gigantesco, a irte a un Goldman Londres o un Singapur, como hemos dicho antes, o Nueva York. JP Morgan o esto. Efectivamente, ahí son mucho más prácticos también a la hora de las remuneraciones, quieras que no. El mercado anglosajón ya sabes cómo es. Como digo yo, son muelles. Cuando hay contracción no entra nadie y cuando hay expansión entra un mejor. Aquí al final igual vendría más por ese lado que nuestro mercado laboral es mucho menos flexible, lo que hace que las oportunidades sean más lentas, sean menores y al final... Pues aquí es lo que es, porque al final para crecer, en Londres ya sabes cómo eres, en bancos extranjeros es, si tú eres bueno, eres un producer y demás, te va a ir bien en la carrera. Hay politiqueo, pero no tanto como aquí. Esa es mi opinión. Has tocado un tema que para mí es clave y es muy controversial, controvertido, como se suele decir, que es el tema de la rigidez laboral. Yo lo digo mucho a la gente joven cuando hablamos de estos temas y demás, los temas de España y de fuera, y dice, no, pero es la protección del trabajador y tal. Y digo, fenomenal, pero hay que ver en la otra lado de la moneda. La dificultad para despedir es la dificultad para contratar. Efectivamente, va de la mano. No puedes tener una cosa sin la otra. Entonces, hay un refrán que dice, ten cuidado con lo que deseas, no sea que vayas a conseguirlo. Si tú haces muy difícil despedir a la gente porque quieras protegerla, que ese puede ser tu modelo, y no es ninguno humano, es el modelo que tienes. Lo que tienes que tener en cuenta es que también te va a costar mucho contratar a nadie y en un mundo tan cambiante o en un momento de necesidad. Ya ni me voy a meter en el tema tecnológico, que tienes que cambiar muchas cosas para poder adecuarte a los tiempos y eso implica traer a gente que tenga unas habilidades que no tengas y por tanto tienes que despedir porque no te da. Incluso quitando ese punto del tablero, si tú tienes un momento económico difícil y no tienes la capacidad de ajustar tu plantilla, no vas a salir de ese hoyo, va a ser mucho más complicado. ¿Por qué en Estados Unidos o en Suiza o en otros países no es tanto drama perder tu trabajo? Porque lo consigues en 2 minutos. Efectivamente, porque es más flexible. Pero aquí pasa mucho, todos hemos tenido, yo me acuerdo del banco, tener juniors o personas buenísimas que no podías contratar porque en ese momento no había hueco. Claro. Se le acababa y dices, mira, tío, es que no te puedo renovar más. Y luego, sin embargo, hay un momento que el que tuviese en ese momento, que no sea ni mejor ni peor, pero que a lo mejor no era ese que te había dado una buena inversión, hay un hueco y le tenías que meter. O sea, al final, es decir, estamos perdiendo oportunidades muy decir, oye, ¿por qué no puedo tener un sistema en el que si tengo un tío bueno, lo pueda meter, independientemente cómo esté en ese momento mi organización? Aquí no, aquí estamos todo el rato si sale uno, entra otro, si entra uno, sale otro. Si queremos fichar, tenemos que despedir porque no hay dinero. Cuando al final... Es una cosa que, como bien dices, que para eso los americanos son los number one, los ingleses, los suizos, en plan de, oye, yo tengo una estructura súper flexible a la hora de, en plan, si tú produces se te va a pagar. Que hay mal momento, pues chico, petate, cajita y fuera. No tienes efectivamente ese miedo escénico a decir, oye, es que no me puedo mover de aquí porque no me voy a pagar. Totalmente. Yo sé que aquí hay un tema también cultural, ¿no? Sí. El tema del fracaso que se ve diferente en el mundo anglosajón que en el mundo latino. Y yo siempre digo, Silicon Valley
es una ciudad de fracasados. Casi todos los grandes empresarios americanos han fracasado y han quebrado varias veces antes de llegar a donde son, porque no hay ese estigma, no hay un problema. Aquí, Sí, es como una defensa personal. aquí es mucho más problemático, pero cuando lo has hecho una vez mal, siempre eres pues el que no le salió bien aquel negocio, el que lo intentó y no hizo, y eso lo hace más complicado. Pero suelo comentar, oye, tú fíjate en los países que tienen regulaciones laborales más duras, en el sentido de más inflexibles, y cómo son sus tasas de desempleo. Suelen ser mucho mayores que la otra. Entonces, hay que tener ese tema en juego, ¿no? Hay que tener ese tema en cuidado. El típico chascarrillo aquí español de que te dicen en plan de, pero no te vas a cambiar. Y dice, no me cambio porque pierdo la antigüedad. Bueno, curioso. Eso es en plan de, que dices, ¿en serio que estás pensando que tu antigüedad? Claro, pues es que es el modelo que nos ha tocado vivir. Totalmente. O sea, es en plan, la gente dice, en plan de, es que, o sea, perder una oportunidad porque dices, que no sé cuántos serán, en plan, a lo mejor que lleves 10, 12 años, pero bueno, al final lo que le pueda caer, salvo que tengas los míticos Golden Parachutes, pero perder una oportunidad de trabajo mejor por el miedo a perder. Es una locura. Es una locura. Para mí es un tema que me pilla de cerca y de lejos, porque yo me fui pronto de España en mi carrera profesional. No tuviste ese dilema, ¿no? Claro, no tuve ese dilema porque yo no llevaba mucho tiempo trabajando, o sea, pues llevaría 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, con lo cual nunca me lo había planteado mucho. Eso, entonces, bueno, pues aparte no tenía tampoco la idea de volver, era como, oye, ya que voy fuera, siempre había tenido el concepto de ¿para qué quiero que alguien me asegure el futuro si me lo puedo hacer yo? Esa es una idea que la he tenido siempre de manera bastante personal. Pero digo que también me pilla de cerca porque muchos amigos míos que ya tienen mi edad, 45 años, y están en la zona más alta quizás de su carrera profesional o acercándose, claro, para ellos ya sí que es un problema porque todos acumulan 20, 22 años de experiencia laboral y ahora se enfrentan a esos dilemas de igual quizás dar el último o el penúltimo cambio de su carrera. Pero para ellos, más que el sueldo, más que las funciones, más que todo, es que hacen con con lo que tienen acumulado, ¿no? Y digo, me parece una locura. Digo, ¿cuántos cambios no se están realizando que son buenos para todo, para el empresario y para el trabajador, por este concepto un poco arcaico del seguro social que llevas acumulando de la antigüedad y que no te la puedes llevar, ¿no? Me parece bastante incluso extravagante en el mundo que vivimos. Los que vivimos fuera, yo creo que alucinamos cada vez que nos dicen este tipo de cosas, ¿no? Lo que está impidiendo. Sí, al final muchas veces tienes que salir de tu zona de confort. Total. Y es que si no has salido nunca de tu zona de confort, el vértigo es por 3. Yo también tuve ese dilema. Yo al final siempre he estado, hasta que me fui hace 5 o 6 años, en mi carrera de Banco Español, yo no era tanto tal, era como en plan de lo haré mejor, un mundo más competitivo, a lo mejor, tampoco vértigo. Luego sales fuera, gracias a Dios, me ha ido bien y dices, ¿cómo no di el salto antes? Pero sí, al final, es que yo al final estarás conmigo que los cambios culturales siempre cuestan mucho más. Es en plan de como lo que podemos hablando de las criptomonedas, o sea, al final es una cosa que aunque lleve tiempo es nuevo y al final hasta que nuestra mente luego dentro de 20 años digan, pero ¿cómo que no tenías cuando salió? O sea, pues... Y el sentimiento de inferioridad que tiene mucho el que se va afuera, ¿no? Yo creo que tenemos ese complejo que hay que quitárnoslo inmediatamente porque... Yo me acuerdo cuando salté de Madrid a Suiza, a Ginebra, dije, me voy a encontrar con una gente que va a ser unos aviones todo, tier one. Y luego te das cuenta que nada que ver, o sea, pero nada que ver. O sea, yo soy muy crítico con España en muchas cosas, pero en la calidad de la gente no es una brutal, de ellas. Es un tema que la gente no se lo cree, pero hay profesionales increíblemente buenísimos, con muchísimo talento dentro de España, que lo podrían hacer perfectamente al mismo nivel o mejor que mucha gente de muchos bancos de primer nivel, pero tenemos esa mentalidad de ¿a qué voy a ir yo a Londres o a Nueva York si esa gente sabe muchísimo más? Y dices, no, para nada. Yo te diré que por lo menos en nuestro sector en el FX, si lo piensas, somos todo italianos y españoles. Así Tú cualquier banco ¿Por qué será, no? Te vas en cualquier... Bueno, debe ser por la labia, porque venimos de los fenicios, estamos al traquicheo, pero si te fijas en todos los bancos de inversiones, en plan de todos los sales de FX, bueno, digo, todos, pero un 70-80 españoles e italianos. Totalmente. Ahí damos, pero sí, es que además tenemos un talento buenísimo. O sea, yo al final, como vamos, conocemos grandes profesionales como la Copia Pino. Es que nuestro mercado, al final yo también lo veo que es que nuestro mercado es nuestro mercado. Sí. Y al final, pero pasa, seguro que también tienes muchos amigos que han ido por unas carreras a lo mejor más de M&A, private equity, que cuando están fuera tiene más complicado la vuelta. Porque este mercado se les queda pequeño. Sí. Y dices, oye, si vengo de un KKR, volverme aquí, sí, o sea, al final dices, vale, aquí cuelgo la bandera, hasta aquí va, me vuelvo aquí, monto...
Pero bueno, y otra cosa que quería comentar también, que ahora, gracias a Dios, lo que estamos montando, estamos emprendiendo más, que eso me gusta mucho. Mucha Eso te iba a gente, preguntar, tu muchos experiencia como emprendedor. Muchos profesionales, y eso te das cuenta que al final es verdad que para hacer una buena carrera, un sitio grande, top, te abre muchas puertas, porque al final, cuando no conoces nada del mercado, es la mejor manera que tienes de formarte, aprender cómo se curra y, sobre todo, tener una visión global, que eso es fundamental a la hora de hacer negocios. Y luego, lo que nos hemos dado cuenta, que es lo que nos da mucho miedo, entreprender, dices, oye, que a lo mejor no quiero montar un mega fondo gigantesco, pero que a lo mejor, haciendo lo que sé, que lo sé hacer bien, si confío en alguien que me ponga un poco de capital, montándolo bien, y tengo mi negocio, y me va a ir 100.000 veces mejor que estando en un banco, que es lo que estamos viendo, pues, como yo estoy ahora, o mucha gente, y dices, oye, sé talento, este es el apetito que tengo, mi capital, mi balance, monto mi negocio y, oye, funcionando. Yo creo que es una cosa que nos pasa mucho en el sector financiero, que como todas las entidades son tan grandes, cuando antiguamente, ahora como dices tú, está cambiando, ¿no? Cuando pensábamos en emprender, en crear tu propia empresa, era como, solo me va a funcionar si creo el monstruo. El monstruo. O sea, si me dedico a la gestión de activos, tiene que ser un fondo de 2.000 millones. Si me dedicas a banca privada como yo, pues tengo que gestionar también 2.000 millones de clientes. Y dices, oye, no es necesario, ¿no? Con las nuevas maneras de entender el negocio, con las nuevas vías de generación de ingresos para los clientes y para ti, no necesitas tener unos grandes monstruos. Y esa barrera que había antes, que yo sí que se la compro a la gente que dice, oye, es que yo me dedico a fusiones y adquisiciones o a private equity y claro, eso en España no hay nada. Si me voy, ¿cómo vuelvo? Creo que eso también se está rompiendo porque ahora dices, oye, pues vuelves montándotelo tú. Al final te has creado te lo montas tú, coges un efectivamente, es en plan de a lo mejor los fees te los sacas directamente para ti, para tu equipo, y a lo mejor no tienes que asesorar en la fusión de 2 megabancos gigantes, un Procter & Gamble, a lo mejor haciendo transacciones de 10-20 millones con tu fee, vas a vivir mucho mejor que en el banco. Totalmente. Y eso sí que se está dando más cuenta la gente, porque cada vez yo tengo muchos amigos que están emprendiendo más, montándose fondos. Es verdad que cuesta, porque salir del calentito de papá es difícil. Creo que más en lo tuyo, que al final yo por lo menos como dejo, no tengo que pedir, pero al final cada vez más gente intenta montar carteras, fondos y es lo que hay que hacer. O sea, tenemos que invertir en nosotros. Todos los subsectores son complicados, el tuyo, el mío y tal, pero al final yo creo que es la mentalidad. Si tú quieres, vas a encontrar una manera de hacerlo. Oye, Luis, me ha encantado la charla, de verdad. Vas a volver a otro capítulo seguro, pero antes de irte tienes que hacerme un favor y dejarme una pregunta para el siguiente invitado. Pues mira, vamos a intentar a Nostradamus. Me gustaría que nuestro siguiente invitado nos vaticinase, o por lo menos que nos dijese cuál piensa él que va a ser la siguiente crisis. Ah, qué bueno. Mira, eso es muy bueno. Además, ya tengo en mente quién va a ser el siguiente y creo que va a dar muchísimo. ¿Crees que le va a dar? Yo creo que sí. Yo creo que no sé si está muy cerca, pero vamos, me parece que puede ser una buena pregunta. Hombre, ya sabes que no hay nada que sea tan seguro en esta vida como la muerte, la hacienda y las crisis financieras. Eso, que cada X viene a darte un susto. Oye, Luis, pues un verdadero placer. Muchas gracias por venir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Genial. Muchas placer. Gracias.